Mito, realidad o fantasía. Te invito a un fascinante viaje por las líneas doradas de la palabra de Dios. Busca tu Biblia y comencemos. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto que esté una vez más conectado en dicho canal. Que Dios pueda bendecirte grandemente a ti y a los tuyos. No es una casualidad que tú estés ahí. Tú tocaste este canal porque Dios tiene un propósito especial para ti y es bendecirte. Anda, suscríbete. También disfruta de este contenido y compártelo con tus amigos. Vamos a orar porque hoy tenemos un tema especial como todas las oportunidades. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque tu amor es para siempre. Abre nuestras mentes y permite que tu Santo Espíritu nos capacite para entender tu palabra y vivir por ella. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que tenemos en esta oportunidad es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. Tú sabes que cuando se habla de la Iglesia de Cristo, las personas dicen, ¿y será que la Iglesia de Cristo es la mía? ¿Será que la Iglesia de Cristo es tal? Es aquella. No me gusta mencionar nombres. No. Yo creo que la Iglesia de Cristo es la que vive conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es así. ¿Piensa tú lo mismo? Es así. Si es así, alabado sea el nombre de Dios. Si vivimos por lo que dice la palabra de Dios, estamos en la iglesia verdadera. De Cristo, sí. Porque una cosa tiene el Evangelio, y es que el Evangelio es de libertad. Sí. No de libertinaje. No. De libertad. Libertad para elegir. Para elegir. Sí. Entonces, Dios te manda a elegir sus designios, Sí. que son bien para el ser humano. Exacto. Le fortalecen en su vida, tanto aquí como en la espiritual también. En todo nos fortalece. Por eso este tema es muy abarcante. La Iglesia de Cristo. Tú sabes que en el pasado se fundó la Iglesia de Cristo por los apóstoles. Sí. Ese fue el primer grupo pequeño que hizo Jesús. Él eligió a 12. Sí. Entonces, cuando esa iglesia se formó, fue una iglesia católica porque era una iglesia pura. Apostólica porque era una iglesia dirigida ¿por quiénes? Por los apóstoles. Y cristiana porque el centro era Cristo. Y tiene que ser siempre Cristo. Sí. Pasado el tiempo todo se varió, se cambió. Ahora vemos que Cristo no aparece en esta trilogía que se hizo en el pasado. ¿Qué cosa? Sí. Aparece otra cosa. Exacto. Hay una pregunta. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Oye, la iglesia cristiana. Mateo 16 al 18 nos da la respuesta. Abre tu Biblia. Tu Biblia es la que habla. Porque si tu Biblia lo dice, yo lo creo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Perfecto. ¿Tú escuchaste eso? Sí. Ese versículo he escuchado muchas veces que le dan una mala interpretación. Sí. ¿Sabe por qué? Porque dicen que Cristo fundó la iglesia ¿sobre quién? Sobre Pedro. Pero eso es erróneo. Sí. No es así. Allí claramente se nota que hay una conversación entre ¿quién?
entre Jesús y Pedro. y Pedro. Jesús está hablando con Pedro Sí. y le dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. nota que Jesús está hablando con Pedro. Sí, Entonces, en esa conversación, Él le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi mi iglesia. iglesia. Si Jesús hubiese edificado la iglesia sobre Pedro, no le dice sobre esta roca. No, No, Él dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Es decir, que Jesús no habló de Pedro. No, Jesús no. estaba hablando de sí De propio. sí Le estaba propio. diciendo a Pedro, sí, tú eres Pedro. Sí. Y sobre esta roca, que es Jesús, que es Jesús, edificaré mi mi iglesia. iglesia. Sí, porque por eso es que Dios es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia. Porque Él que- es la piedra angular. Exacto. Dios no puede edificar su iglesia en un ser humano y pecador. Oye, ¿qué destino No. tendría el ser humano No puede. si fuera un pecador igual que cada uno de nosotros? No. ¿Qué destino? No, si no, Ninguno. no. La próxima pregunta dice así: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20 nos da la respuesta. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí lo dice. Ahí lo dice claro. El fundamento de la iglesia es Cristo. Cristo Jesús. Sí. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Qué dice tu Biblia? Dice así: alabado sea el Señor. No, y oye, aquí en este versículo se muestra claramente lo que estábamos diciendo en la otra pregunta. Perfecto. Que Pedro no, sobre Pedro no fue que Dios Edificó edificó la iglesia, sino sobre él mismo. sobre Y él aquí mismo. lo dice, que Jesucristo es la piedra angular. No la hay roca. más No. por donde cortar. Exacto. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, te voy a decir algo. He escuchado personas decir: yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia es dirigida por pecadores y por hombres. Sí, ¿Existe alguien, un ser divino aquí que venga a dirigir la iglesia? no. No. ¿Cómo entonces dice la Biblia que Jesús dividió la iglesia a seres humanos para que la administraran? Sí, le dio a cada quien su A seres tarea. pecadores Sí. como tú y como yo. Sí. Así lo hizo. Ahora bien, todo inducido por la palabra de Dios. De Dios. Te voy a decir una cosa, mira. En este camino, muchos caminan y caen. Sí. Hay personas que cuando entran a la iglesia, ¿sabe lo que piensan? Ese está mal. Yo no voy a la iglesia porque ese está peor que yo. Déjame decirte una cosa. La iglesia es un hospital de enfermos espirituales. Sí. Y buscamos allí en la iglesia aquel médico de los médicos que es Cristo Jesús. Sí. Es decir, cada persona que está en la iglesia anda buscando una sanidad en Cristo. Sí. No está allí porque está sano, No, es no, porque está enfermo. porque está enfermo. Cuando uno va al hospital, ¿uno va porque está sano? No, ¿Por qué va? porque está enfermo. Porque es la misma cosa. Está enfermo. Si se le pudiera cambiar el nombre, le pusiéramos Clínica de Enfermos Espirituales. Sí. En recuperación. En recuperación. Eso es No se así. puede.
¿Cuál es la triple misión de la iglesia? En Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Número 1, enseñando, Enseñar, predicando y sanando. Vamos a poner esas tres cosas, vamos a adaptarlas. Enseñando. ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñaban? ¿Qué enseñamos? la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sí, Número 2, predicando. ¿A quién predicamos? de Cristo, ¿Por qué estamos predicando? para darle sanidad a las personas. Y sanando. ¿Es físicamente o espiritualmente? Espiritualmente. Espiritualmente. ¿Recuerda por qué dije ahorita que la iglesia es un hospital de enfermos enfermos espirituales? espirituales. Porque esa es la triple misión de la iglesia. Sí, Enseñando, predicando y sanando. ¿Quieres ser sano? Busca a Cristo Jesús. No importa la iglesia donde tú estés. sí, Vive de acuerdo a lo que dice su a palabra. lo que dice la palabra. ¿Oíste? De acuerdo a lo que dice su palabra. ¿Tu Biblia lo dice? Créelo, porque ella es la palabra de Dios. La próxima pregunta dice así: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6, del 1 al 5. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Por departamentos. Sí, Es sí. decir, que la iglesia no solo la va a dirigir el pastor. Es que una sola persona no puede. No, No puede. es mucho. Sí, Elige a personas que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan un buen testimonio de vida. Sí. Entonces, ¿para qué? Para dirigir la iglesia. No persona santa. no, porque no lo vas a encontrar, porque santa no hay exacto, ninguno. No personas No, perfectas, porque eso no. no hay. Es personas pecadoras. Déjame decirte que el único perfecto que había en la tierra fue Jesús. Fue Jesús. Y ya no está personal con nosotros, Está espiritual. está en espíritu. Y está con nosotros. Sí, está con nosotros. No importa cómo seamos, si estamos en Cristo, nuestra vida es transformada Sí, de victoria en victoria. Amén. Es así. Sí. Otra pregunta. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Vamos a ver qué El nos ejemplo dice. de Cristo. El libro de San Juan, capítulo 13, versículo de 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí claramente nos está diciendo que Cristo es Nuestro ejemplo. el ejemplo que debemos seguir. No seguir, fijarnos ni en el pastor, ni en el anciano, ni en ningún hermano. Cuando tú llegues a la iglesia, a cualquier iglesia que tú llegues, no busque lo que hacen los hermanos. No busque lo que hace el pastor. No busque lo que hace tu amigo. Oye, busca el ejemplo. Busca a Cristo. A Cristo. Cristo es el ejemplo a seguir. Sí, porque es que si ve al pastor o ve a cualquier hermano, Es lo que un va a ser encontrar humano. es imperfección. Imperfección. Porque no somos perfectos. Estamos buscando al perfecto que es Cristo. Eso es así. ¿Dónde están los imperfectos? Exacto, exacto. Todo el que se suba al púlpito a hablar y habla la Biblia es humano, es imperfecto. Sí. Pero lo que está leyendo es la palabra palabra perfecta. de Dios. Vivamos de acuerdo. Por eso te digo, agarra tu Biblia, abre tu Biblia. Sí. Nosotros somos imperfectos también. Sí, todos. Somos pecadores. Sí. Pero estamos siguiendo al perfecto, que es Cristo Jesús. Otra pregunta que hay aquí. Dice, ¿cuál será la norma y conducta de la iglesia? Apocalipsis, capítulo 12, verso 17 nos da la respuesta. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál será la norma y la conducta de la iglesia? 1. Los que guardan los mandamientos de Dios. Sí. Ahora, ¿y qué conducta? El testimonio de Jesucristo. Testifican que Cristo vive en sus vidas. Sí. No porque lo dice la boca, No. sino porque lo demuestran los actos. Exacto. Y los hechos. Los hechos. Muy bien. Entonces, ¿qué don poseerá la iglesia? Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí claramente te está diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Sí. Permíteme decirte que la profecía más grande de todos los tiempos está por cumplirse. Y es que Cristo viene otra vez para buscarte a ti y llevarte a la patria celestial. Prepárate, estás a tiempo todavía. Dale tu vida a Jesús. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Vamos a orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, pidiéndote que cada día podamos ponerla en obra y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es grande, inmenso, que ni aun el cielo puede contenerlo. Y a la vez tan pequeño que puede morar en tu corazón. Permite que el poder de su palabra, cual universo creó, transforme tu corazón. Hasta luego.